Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras de Día de Reposo con este Shabbat
Estamos estudiando la parasha número 30, correspondiente a los capítulos 19 y 20 de Levítico. Esta la conocemos con el nombre de Kedoshim. Y entre una de sus frases recurrentes está el sed santos porque yo soy santo. De ahí viene el término Kedoshim, ¿no? Santos. La verdad es un contenido bastante corto, solo 2 capítulos. Sin embargo, está lleno de mandamientos muy diversos entre ellos. Un mix de mandamientos y de preceptos que el Señor nos ordena en relación al prójimo en lo particular. Y en el capítulo 19, versículo 18, enfatizaremos, y es el propósito, es como lo principal de esta enseñanza, y es lo que se menciona allí, donde dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el enfoque primordial que le daremos hoy al estudio y en lo que nos centraremos. Así que de este estudio, Kedoshim, tenemos ya 2 enseñanzas que puedes encontrar en nuestro canal. Del año pasado y el antepasado, una verso a verso de cada versículo tiene su comentario y otra temática, que nos enfocamos en un tema particular. Hoy, como ya he sabido de todos y si no pues se los comento, estas enseñanzas de este año están enfocadas en mandamientos, en ordenanzas particulares que el Señor nos haya dado, y en este caso pues por eso nos enfocaremos en él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que no es de menospreciar, de hecho ninguno lo es, pero especialmente nuestro Mesías nos dijo que era uno de los mandamientos más grandes, que era un mandamiento en el cual se resume la Torá. Uno de los que se resume la Torá pues es el amor al prójimo, la mayor expresión del cumplimiento de la Torá. Y también los apóstoles, en lo particular Juan, el apóstol, nos dice que volvamos al mandamiento que se nos fue dicho desde antes, ¿no? Mandamiento que es el original, ¿no? Nos dice que volvamos al mandamiento original, y se trata de amarnos los unos a los otros como el Mesías nos amó. Así que en todo esto va a girar la prédica de hoy, y es muy importante que estemos atentos, que compartamos no solamente de nuestro tiempo, nuestra disposición, sino también de un like al video, una campanita para que se les lleguen las nuevas sugerencias, que se unan a nuestro canal, se los agradecemos mucho, y que dejen sus comentarios, sus preguntas, todo lo que deseen es muy bienvenido para que podamos también darle respuesta oportuna. Así que sin más, vamos a orar, a iniciar con la enseñanza al día de hoy. Padre, te doy gracias en el nombre de Yeshua por el día que nos das de Shabbat. Permítenos aprender, tener sabiduría para explicar, para interpretar lo que tú nos dices, Señor, y sobre todo el dominio propio, Señor, el deseo y el temor oportuno para obedecer todo lo que se aprenda. Gracias te doy por mis hermanos, por los que se conectan y por los que verán esto después. Te agradezco por todos, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces. Les invito a que vayan en sus Biblias al capítulo 19 del libro de Levítico. Capítulo 19 de Levítico. Este dice: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Santos seréis, santos seréis. Como les mencionaba, esta es una constante en este capítulo y se menciona unas 3 veces. El sed santos porque yo soy santo. Como un mandamiento particular sobre el que se distribuirá el resto de mandamientos que están dentro de este contenido del capítulo 19 y 20. Es decir, como que todo lo que vamos a leer hoy y todo lo que está dispuesto en estos capítulos obedece o tiene como propósito lo que se enmarca aquí. Y es que, título de la parashá, santidad, ¿no? Kedoshim, ser santos. Ese es el propósito de lo que leeremos hoy. Si alguien
quiere ser santo, si alguien entiende o desea la santidad que el Señor nos ha encomendado, pues que se haga una reflexión sobre lo que hace, sobre la manera en que vive, la manera en que ve la escritura, pues aquí está dispuesto cuál es la manera de alcanzar esa santidad de la cual el Señor nos ordena, sed santos. Y veamos, aquí como les mencionaba hay mandamientos de todo tipo, de hecho arranca hablando de los padres, va a hablar de, de temas de moralidad, sobre el juicio, sobre el chisme, sobre todo. Y quiero hacer una lectura rápida hasta el versículo 19 para que tengamos presente lo que se menciona en este pasaje y entonces abordemos el tema del amor al prójimo. Dice, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahweh vuestro Elohim. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Yahweh, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiera el día tercero será abominación, no será acepto. El que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Yahweh, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás su tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo Yahweh, vuestro Elohim. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Yahweh tu Elohim. Yo Yahweh. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Yahweh. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahweh. Hasta ahí. Es importante ver cómo todos estos versículos que leímos hasta acá, si se fijaron, están estrictamente relacionados con el prójimo, exceptuando un par que tiene que ver con sacrificios y con idolatría. Pero el resto todo tiene que ver con el prójimo, ¿no? Ya los versículos que continúan son un poco más abiertos en la manera en que se lee. Por ejemplo, aquí dice, tú no harás, ¿cierto? No maldecirás, no oprimirás, no jurarás, no hurtarás, no rebuscarás. Vemos la manera en que está dirigido acerca del comportamiento que tú haces. Tú no hagas esto y tú haz aquello. Pero lo que empieza ya a hablar es un poquito diferente y es si un hombre hace, si una mujer hace, tienen una narrativa algo diferente y es acerca del juicio que debe llevar una persona que comete algo que pues de acuerdo a esto podríamos catalogar como una falta, un delito, un pecado. Entonces, ya ahorita les pegamos una leída a lo que continúa, pero es esa, digamos, diferencia que hay allí. Sin embargo, volverán y se mezclarán o surgirá nuevamente la comunicación que se hace en los primeros versículos. Ahora, lo importante aquí que quiero resaltar y porque hice la lectura rápida es porque termina diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, después de haber dicho, no te vengues de tu prójimo, no le guardes rencor, no le aborrezcas, no le chismees, no hagas injusticia, no le maldigas, no lo oprimas, no jures falsamente contra él, no hurtes lo de él, deja para él del fruto de tu viña. ¿Qué más dice? Y honrar a tu padre y a tu madre. Prácticamente todo esto que menciona aquí es en relación al prójimo. Y si de hecho hiciéramos una correlación con los mandamientos, también encontraríamos los mandamientos aquí escritos. Vamos a verlo.
Así que vamos a empezar ya con el estudio de una manera, digamos, organizada. Ya entendimos que el propósito es descifrar a qué se refiere el amor al prójimo, que Yeshua nos dice, este es el más grande mandamiento. Y la escritura nos enseña entonces cómo amar a nuestro prójimo. Lo primero que vamos a enfatizar aquí es que el Señor dice, hagan esto porque yo soy su Dios, ¿no? En el versículo decía, santos serán porque yo soy su Dios. O sea que la santidad es algo que debe ser inherente, que debe ser algo destacado, importante, un objetivo, una meta para todo creyente. ¿Por qué? Porque porque Él es nuestro Dios. Es decir, está diciéndonos, si tú eres mi pueblo y si yo soy tu Dios, entonces es santo, porque yo soy tu Dios. Es decir, es como una condición o una consecuencia que debería haber sobre los que temen al Señor. La santidad no es una elección, no es algo que el Señor dice, pues tú verás si eres santo o profano. Obvio sí nos los da como una elección cuando nacemos y como humanos, pero el que se acerca a Él, me refiero, todo aquel que se acerca al Señor no debe elegir o no debe pensar que una vez que se ha acercado puede seguir entre dos caminos. O elige la santidad como un camino o no la elige. Y entonces debe saber que al no haberla elegida es como decirle, pues tampoco sé tú, mi Dios. Así que la santidad es un camino para todos los que buscan al Señor, para todos los que le dicen, tú eres mi Dios. Amén. Ahora, tú que buscas la santidad, pues el Señor nos va a decir cómo ser santos. Así que dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Y como les decía, aquí podemos trazar una línea con la mayoría de mandamientos que aparecen en el decálogo, ¿no? En los 10 mandamientos o en las 10 palabras. Y aquí arranca con el que veríamos como la quinta palabra, ¿no? Cada uno temerá a su padre y a su madre. Esto es, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y luego dice, mis días de reposo guardaréis, yo Yahweh. Este mandamiento sería el cuarto. Dice, recuerda el día de Shabbat para santificarlo, ¿no? Dice este mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de Shabbat, ¿no? No hará ninguna obra de siervo tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tu criado, nadie dentro de tu casa, sino que guardarás el día de Shabbat porque el Señor lo ha santificado. Si tenemos esto presente, el Señor está haciendo un resumen de lo que es la santidad. Entonces, temer a nuestros padres, honrarles, guardar el día de reposo y vamos a ver cómo continúa. Pero, vamos en el versículo 3. Pero, leamos nuevamente el asunto de amar, de temer a padre y madre. Este es un mandamiento que siempre me ha parecido un poco que se puede extender. Porque en efecto, Yahweh es un padre para nosotros, ¿no? Es un mandamiento que se puede fácilmente también anclar hacia Él. Y es que cómo comienza la santidad. La santidad comienza con el temor del Señor, ¿no? Aprendiendo de nuestros padres el conocimiento de Él. Y bueno, los padres de los que se habla acá era un pueblo que debía enseñar a sus hijos el temor del Señor. Es decir, los hijos que recibieran esto de sus padres serían unos padres que habían aprendido esto de parte del Señor. Por lo tanto, podrían instruirlo con autoridad. El temor a nuestros padres, el guardar los días de reposo, dice el Señor, y pone firma. Es curioso que algunos puedan decir libremente, honra a tu padre y a tu madre como un mandato de la Torá para obediencia. Y aunque en el mismo verso diga, honra mis días de reposo, guárdalos, este nos enseña. Es curioso que de verdad podamos hacer una separación tan grande entre dos mandamientos que aparecen en conjunto en diferentes momentos. Este es uno. Otro es los 10 mandamientos. Muchas doctrinas nos dicen, sean perfectos, sean santos como el Señor es santo. Honren a su padre y a su madre. Y acerca del día de reposo hay un gran, digamos, dilema y hay todo un problema para interpretarlo. Sin embargo, aquí se lee de una manera muy, muy fácil y el Señor le pone firma y dice, esto no es ni judaísmo, ni es
alguna doctrina en particular, ¿cómo se llaman? Los adventistas ni nada de eso. Es la firma del Señor. Es un mandamiento de, otra vez, santidad. ¿Quieres ser santo? Guarda los días de Shabbat. ¿Quieres ser santo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres ser santo? Versículo 4. No te vuelvas a los ídolos, ni hagas dioses de fundición, dice el Señor. Otra vez pone firma, los 10 mandamientos. No tendrás dioses delante de ti. Él le pone su firma. Yo, el Señor, lo he dicho. Ya llevamos 3 mandamientos, ¿no? Cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación y no será acepto. El que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo del Señor, y la tal persona será cortada de su pueblo. Listo, aquí un mandamiento, un precepto en relación a los sacrificios. ¿Qué podemos decir de esto? Pues es un mandamiento muy ritual, es decir, que tiene que ver con la manera en que se presentaban las ofrendas delante del altar, y que dice, cuando presentes la ofrenda, pues cómela en ese mismo día. Pero ¿qué podemos aprender de este al día de hoy? Que no hay un sistema sacrificial funcionando en ningún lugar, ordenado por el Señor, o no hay nada de lo que se ordena aquí en relación al templo o al tabernáculo o al altar de sacrificio está operando en este instante. Por lo tanto, ¿cómo podemos revisar esto? Aquí sí hay algo muy interesante para destacar que podemos aplicar hoy. Dice en el versículo 5, cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Y esto qué nos hace pensar? Que cuando ofrecemos algo delante del Señor, ¿cómo se debe hacer? ¿Ah? Pero ¿cuál es la intención de que ofrecemos, si ofrecemos algo delante del Señor? O sea, ¿qué es lo lógico que esperamos después de eso? Que lo reciba, que sea acepto. En otras palabras, no ofrezcas por ofrecer, no hagas nada por hacerlo. No hagas las cosas porque así lo aprendiste, porque es costumbre, de una manera incluso irracional, sino que, como dice la Escritura, dice que nos ofrezcamos de una manera inteligente. Vamos a ver qué dice Romanos 12. El libro de Romanos 12 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Os ruego, hermanos, que os presentéis como sacrificio vivo y santo, agradable, delante del Señor, lo cual es vuestro culto racional. ¿Vemos? ¿Ofrecer qué? Pues aquí Él no nos está diciendo vaya y lleve las ofrendas al templo, está diciendo usted, ofrézcase delante del Señor como una ofrenda viva y agradable, lo cual es un culto racional. Hay quienes separan, o más bien se ha separado por mucho tiempo, la razón de la religión, y es justamente porque la religión no se conforma a lo que dice este pasaje, que es justamente la unión de la razón y una vida no de religión como concepto tradicional, sino de acuerdo a lo que la Escritura nos dice que es religión, y es una práctica de la voluntad del Señor. Si alguien desea estimar el término religión, debe verlo desde ese parámetro. De lo contrario, es un término muy desestimable, lamentablemente. Todo lo que se llama ahorita religión está completamente viciado, obstruido por una serie de profanaciones, de locura, de rebelión, de ¿cómo se le llamaría esto? De mentira. Tristemente eso es lo que ahorita representa para el mundo la religión, engaño. Pero dice la Escritura, si alguien se cree religioso entre ustedes, dice que su religión delante del Señor sea esta. ¿Cuál es la que dice ahí?
visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, ¿no? Ayudar a las viudas, cumplir lo que dice la Torá acerca de los demás. Si alguno se cree piadoso, pues que su piedad sea hacer la voluntad del Señor. Así que si alguien cree que es religioso y no cumple lo que la Torá dice, pues es un religioso de acuerdo al mundo y por lo tanto, pues está encasillado en los estereotipos que tristemente la religión se ha metido. Pero si alguno realmente quiere sentirse que practica la religión que dice la Escritura, la que dice las Escrituras, que también es una manera eh, un poco... O sea, cuando el apóstol dice esto, ¿no? Si alguno se cree religioso, que su religión sea esta, está haciéndolo de la manera que también lo entendemos hoy. Es, pues, las prácticas humanas y las prácticas que se denominan religión difieren muchísimo entre ellas. Pues si alguno quiere verse como un hombre religioso, pues que su religión pura y sin mancha sea obedecer la Torah. Es decir, nuestras prácticas, quienes son finalmente las que nos definen a nosotros, lo que hacemos nos definen. Si quieres que alguien te vea como un hombre, como una mujer, testimonio delante del Señor, como una persona coherente, practicante, pues que lo vea por tus frutos. Esa es la manera. Así que dice el apóstol en Romanos 12, que tus frutos, ¿no? Sean de una persona que se entrega delante del Señor como un sacrificio vivo y santo. Que esto sea tu culto racional. Es decir, lo haces voluntariamente y te entregas delante del Señor esperando ser aceptado. Otra vez volvamos a Levítico 19:5. Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Porque eso le pasó a Caín y Abel, ¿no? Cada uno ofreció su ofrenda delante del Señor y Caín no fue aceptado delante del Señor. No lo fue. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué nuestra ofrenda no es aceptada delante del Señor? Es algo que tenemos que revisar. Porque si nos comportamos y lo que hacemos no es conforme a la Torá, conforme a la voluntad del Señor, conforme a sus principios, conforme a lo que dice la Biblia, lo que va a pasar es que nuestra ofrenda no va a ser recibida. Entonces es como quien se desgasta, ¿no? Como quien se desgasta. Como quien hace y hace esperando algo, pero no lo va a recibir. Así que estos pasajes dicen que tu ofrenda, que tus actos, que tu santidad, la que buscas, pues que se haga con sentido. Que se haga de una manera, pues con lógica, ¿no? Esperando que de verdad se obtenga un resultado detrás de eso. Y la única manera es conforme a la Torah. Hay otro ejemplo que podemos tomar para esto y es el servicio de los hijos de Aarón. Ellos estaban sirviendo, sí, y estaban cumpliendo o estaban en el momento o en el lugar que era, pues ahí es donde podemos diferir. ¿En qué estaban haciendo? ¿Y por qué, aunque estaban sirviendo, no fue recibida su ofrenda y fue tenida como un fuego extraño? ¿Cuál fue el grave error de los hijos de Eli? De Aarón, perdón. ¿Cuál fue el grave error de los hijos de Aarón? Que no hicieron su servicio conforme a lo que el Señor había hablado. Así de sencillo. Es decir, se pasaron por alto la instrucción, sea cual sea, que esto es todo un tema. Por ahora solamente decir, no lo hicieron de acuerdo a lo que se debía hacer. Y eso les costó bastante caro. Así que nuestra ofrenda sea recibida. Si alguien ofrece algo al Señor, hágalo porque espera ser recibido. No por cumplir, simplemente. No por un intercambio con Dios, sino porque desea, como dice aquí, una ofrenda de paz. Presentar algo que le restaure delante del Señor, algo que le ponga bien delante de Él. Continuemos. Versículo 9. Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Yahweh, vuestro Elohim.
Ok. Eh, este pasaje también muy importante porque nos enseña la importancia de estimar al prójimo. Uno de los mayores pecados que cometemos, o más bien, una de las mayores razones, más bien creo que es así, que nos llevan a pecar, ¿cuál es? ¿Qué es lo que impulsa al hombre a pecar? A ver, rápidamente, palabras, ideas. Sus deseos. ¿Qué más? Egoísmo. ¿Qué más? La avaricia, la codicia. Pero todo eso se resume en una palabra que casi no se utiliza en la escritura, pero que actualmente nos sirve para reflexionarlo, y es el egoísmo, el ego. Es para vivir para mí, ¿no? Para uno mismo. Es cuando uno no tiene en su panorama a nadie más que a uno mismo. Y ese es el mayor de los males, que en la escritura se le puede asignar un término que sí encontramos acá y que se va justamente a leer en el siguiente versículo, y es la codicia, ¿no? O sea, todo porque yo codicio, porque yo lo quiero. Es un asunto de un esfuerzo constante por obtener algo que uno desea, ¿no? Que uno sabe que lo hace de la manera inadecuada, que hace que uno sabe que está desbordándose por eso, pero que aún así, aunque uno lastime a los demás, aunque uno se lastime a uno mismo, uno lo busca y lo busca y lo busca. A eso me refiero, mis hermanos. Por lo tanto, viene este mandamiento que leímos acá. Y es que cuando ciegues la mies, no cegarás hasta el último rincón, y no rebuscarás tu viña ni recogerás tu fruto caído. Para el pobre y el extranjero lo dejarás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el sentido más práctico es que cuando uno tiene cultivos en su terreno y llega el tiempo de la cosecha, pues no sé si han visto videos de cómo se cosecha, pero eso son... todo se da el tiempo, ¿no? Si hay una cosecha de naranjas, pues todos los árboles de naranja están listos, ¿no? Si hay una cosecha de trigo, pues todos los trigales están listos para cosechar. Así que se hace un solo barrido. Es muy interesante, muy bonito cómo funciona. Pero cuando se recoge todo eso y se mete en sus costales, cómo se trabaja en el campo, ¿no? Hay que ver que tú teniendo toda esa masa de árboles dando, y si se mandan todos los trabajadores, pues en esta época pues todos tienen que recoger todo y no debería quedar nada, porque se reinicia el proceso y los árboles también tienen que haber soltado sus frutos. El Señor nos da una instrucción, y es que no te esfuerces mucho por recoger absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay necesidad y hay gente con hambre. Déjales algo. No te esfuerces por recogerlo todo y no dejar nada para nadie. De tal manera que si pasa alguien con hambre pueda recoger. Esto se le llama el rebusco. Así que una instrucción en la tierra de Israel era que si alguien pasaba, aunque se haya cosechado, encontrara algo para él. Así que el Señor nos da una instrucción de compasión, ¿no? De tener en cuenta a nuestro prójimo. De tenerlo en cuenta. Recordemos que todo esto está girando en torno a la santidad, y la santidad se refleja, se manifiesta cuando amamos al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Pues aquí una vez más nos lo dice: pensando en él. Pensando en él. La manera en que este mandamiento se puede también extender a otras cosas en nuestra vida, es decir, no solamente pues la mayoría no tiene terrenos en esta época. Creo que la mayoría vive en un rancho, en una casa, en un apartamento, y apenas le llega su salario y tal. La manera en que podemos entender esto es que no debemos ser egoístas, y que aunque nos esforcemos y todo lo que recibamos, de todo tenemos que aprender a presentar, sí, más bien a guardar algo para nuestro prójimo, ¿no? Es la importancia de entender el tema de las ofrendas. No la ofrenda que se presentaba en el templo, porque no hay templo, en eso quiero recordar a todos y ser claro, sino la ofrenda tipo la que se hacía en el tiempo de los apóstoles. Un tiempo en el que
Todos esperaban tener todo en común y se esforzaban por aportar los unos a los otros, de tal manera que pudiesen crecer de una manera espiritual, pero también económica. Por lo tanto, se recogía una ofrenda de los pudientes, de los que podían, que se repartía entre los pobres. Pablo en sus muchos viajes traía esta ofrenda, era parte de su misión. Iba hasta Roma, hasta no sé dónde, hasta cualquier lugar, y allí había gente que no estaba viviendo la misma situación de los judíos de Jerusalén, ¿no? ¿Cuál era la situación de los judíos de Jerusalén? ¿Cuál era? ¿Pero cuál era? ¿Por qué? Dime. Pues porque estaban dominados por Roma, de tal manera que se pagaba un tributo y la manera en que se tenía la pertenencia a las tierras y todo había cambiado. Así que la nación estaba pasando por un crecimiento por un lado de los ricos, cada vez más ricos, y una al nivel de mendicidad de muchos. Los pobres de Jerusalén eran demasiados. Eran demasiados. Muchos vivían de cosas sencillas como la pesca, ¿cierto? Y cuestiones pues básicas, pero la construcción de Roma y de servirle a Roma, o mejor dicho, todo se había convertido en eso, en un servicio a Roma. Pero ya los judíos no tenían, digamos que el control de su propia tierra. Y muchos, por, por, por muchos siglos, y desde el principio más bien, pues habían sido dueños de sus propios terrenos. Pero ya para este momento todo eso había cambiado de una manera importante. Así que, ¿qué hacían los apóstoles? Recogían ofrendas de hermanos que vivían pues lejos y que tenían la posibilidad económica de hacerlo, de recoger una ofrenda para llevar hasta Jerusalén y repartirlo entre los pobres de Jerusalén. Así que esto es como lo que les menciono aquí, como el rebusco, ¿no? No te olvides nunca de tu prójimo cuando te llegue tu salario, cuando te lleguen tus pagos, cuando recibas dinero por tu trabajo, pues no se te quita nada compartirle a tu prójimo algo. Es decir, no seas como dicen aquí en Colombia, mi chicato. No, no te guardes todo, no acapares todo para ti, ¿no? No acapares todo para ti. Siempre puedes reservar algo para compartirlo con los demás. Gracias. Y es muy bonito hacerlo. Cuando compartes con los demás, hay un sentido una sensación de satisfacción, de amor, de gratitud, de alegría, que no debes evadir. Así que aquí ya estamos viendo cómo se manifiesta el amor. Y es teniendo en cuenta al prójimo. Teniéndolo en cuenta. Continuemos. En el versículo 10 íbamos, ¿no? No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahweh. Ay, también es importante aquí destacar que diga el pobre y el extranjero. Esto nos demuestra que aquí empezamos a responder una pregunta que vamos a hacer más adelante y es ¿quién es mi prójimo? Que ya hemos respondido en diferentes videos, pero aquí una vez más la vamos a responder. ¿Quién es mi prójimo? Pues aquí ya estamos mencionando a algunos que caben entre lo que tenemos que hacer, ¿no? Entre lo que tenemos que hacer. Aquí menciona al pobre y al extranjero, es decir, el que no está en mi misma condición económica y también alguien que ni siquiera es parte de mi pueblo, un extranjero. Para ellos está, ¿qué? La misericordia. Para ellos está la generosidad también, ¿no? No, pero es que él no se congrega con nosotros, no, pero es que aquel no cree en Dios, no, pero es que aquel no, no sé, condicionamos el hacer el bien muchas veces a la manera del comportamiento de los demás. Claro que hay límites en esta manera, hay maneras y hay cosas hasta donde debemos llegar también en algunos asuntos, pero en lo general, pues cada quien escoge su forma de vivir. Una cosa es cuando una persona abiertamente vive como quiere y otra cosa es cuando alguien pues entra en un asunto ya como de hipocresía, que es otro asunto, ¿no? Y es estas personas que diciendo ser o diciendo hacer no hacen, pues el Señor también nos da instrucción
de cómo comportarnos con ellos, pero estoy hablando en el plano general. Debemos ser compasivos. ¿O no dice la escritura que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos? Hace llover sobre justos e injustos. Por eso Yeshua nos dice, amén, ámense los unos a los otros. Ama a tu enemigo. Ama incluso al que hace lo malo. Ten compasión de él. De tal manera que seamos, ahí dice Yeshua, y entonces sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, haciendo salir el sol sobre buenos y sobre malos. Así que la práctica de la Torá, lo que nos lleva a la santidad, es cuando aprendemos a aplicar la Torá de una manera generosa sobre nuestro prójimo. Luego dice en el versículo 11, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Otra vez, mandamientos de la Torá, ¿no? No hurtar, no mentir, sino jurar, no decir falso testimonio, ¿no? Y el que sigue en el 12, no jurar falsamente por el nombre del Señor, profanando así el nombre del Señor. Yo Yahweh, que entre los mandamientos es, no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces vemos aquí una serie otra vez de mandamientos que nos recuerdan a las 10 palabras y que nos hace ver que el Señor pone su firma en cada uno. Yo Yahweh he dicho esto. Cuando robes, si vas a robar alguna vez, ten presente que el Señor por su firma dijo no lo hagas. Cuando vas a mentir a tu prójimo, a jugar con él, con ella, con falsedad, decir falso testimonio del otro para ganar o perder, hacerle perder o lo que sea, ten presente que el Señor firmó con su nombre diciendo, yo soy el que te digo que no engañes, que no mientas. Porque, otra vez, así se demuestra el amor al prójimo. ¿Cómo puedes decirle a tu prójimo que le amas si le robas? Esas formas de vivir que solamente nos llevan a vernos hipócritas delante del mundo, a tener una máscara de falsos hermanos, de falsos creyentes, y por lo tanto el nombre del Señor es vituperado. Por eso mucha gente se aparta de todo lo que tiene que ver con Dios. Se ha vuelto esquiva, ¿no? ¿Por qué es? Porque hemos visto tristemente el mal ejemplo de muchos. Hemos visto un ejemplo de falsedad y de engaño, de no coherencia. Ahorita que está, por ejemplo, aquí en Colombia, ahorita está el tema de cercana a las elecciones y cada quien está haciendo pues su, ¿cómo se le llama eso? Su campaña política, ¿no? Y es difícil elegir, venga, ¿quién será el candidato adecuado? ¿Quién será? Y pues cada uno tiene su forma de pensarlo, ¿no? Pero sí hay cosas que nos deben hacer pues reflexionar sobre quién sería el indicado siempre en cualquier asunto y en algo tan importante como esto, pero también sabiendo que ninguno lee el corazón de nadie, que ninguno sabe lo que hay tras las cosas, que solamente somos espectadores, pero que tenemos también una oportunidad de derecho, en este caso de un voto. Entonces ahí viene el punto de, ¿y qué debe ver uno de alguien más, no? Para la elección. El pueblo de Israel escogió a ojo a Saúl. Les pareció que era el indicado. Y el Señor escogió por el corazón a David, quien estaba por allá olvidado y que solamente era digamos que un joven, pero que no estaba con ninguna intención sobre gobierno. El pueblo miró lo que pensaban que era lo indicado, pero el Señor veía lo que él sabía que era indicado, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros está en esa facultad y ahorita se elige por diferentes cosas, menos que por lo indicado. Y quiero hacerles una reflexión sobre eso de acuerdo a lo que estamos estudiando. Así que uno dice, ¿a quién escojo? Entonces uno generalmente, la masa de personas se inclina por la opinión pública. Es decir, ¿qué se dice de aquel o de aquella? ¿Qué es lo que he escuchado? Generalmente influenciados por la familia,
por la tradición de cómo se ve aquellos a lo que representan esos candidatos. Muchos de ellos provienen de la nada, o sea, como que, bueno, hasta ahora apareció. Otros tienen una carrera de mucho tiempo. Hablo de lo que se conoce públicamente, porque muchos pueden tener mucho tiempo, pero no se conocen mucho. Dije 3 veces mucho en una sola frase. Eh, entonces, ¿cómo se debe escoger? Otros lo hacen solamente a ojo, otros lo hacen por sensación. Yo creo que este puede ser, a mí me parece que este o aquella puede ser. Otros, mejor dicho, hay muchas maneras de hacerlo, pero la verdad, todas las que he mencionado carecen de una razón importante para una elección. ¿Cuál es la mejor manera, de acuerdo a todo lo que estudiamos, a todo lo que hemos aprendido? Y debe ser una, y es la sabiduría. Uno tiene que aprender a escoger con sabiduría. ¿Y qué hace la sabiduría? Discierne. Aprender a discernir quién sería el ideal. ¿Y cómo se discierne si ninguno lee el corazón de nadie? Sí, pero también dice Yeshua que lo que hay en el corazón habla la boca. Que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros manifestamos, expone lo que hay realmente dentro de una persona, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando las personas hacen campaña, entran en una carrera. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien está en una carrera? Que se sale, aunque quiera aguardarlo, aunque quiera mantener una postura, se le sale tarde que temprano las verdaderas intenciones que tiene dentro. Justamente porque está en un afán de ganar. Y es importante ese punto. Cada vez que pasa el tiempo y se acerca el tiempo de la elección, más pronto se deja ver cada uno en lo que es. Cuando tenemos también, obviamente, la capacidad de leer lo que al final de cuentas también se publica acerca de cada uno. Y cómo cada uno está, algunos, pues porque también eso es lo que hay que leer. ¿Quién está dispuesto a pasar sobre la misma ley, incluso con tal de ganar? Si alguien está dispuesto a pasarse en un punto sobre la ley o la constitución, debería ser una suficiente alerta para hacerte saber que no es un buen candidato. Por ejemplo, si alguien está dispuesto a incumplir con las normas que refieren sobre, no sé, la manera en que se hace su propia campaña, los dineros que debe aportar, la cantidad de canales de información, la ética que llaman de campaña política, si se la pasa, créame que está dispuesto también a saltarse cualquier ley constitucional con tal de hacer pues lo que estime que debe hacer en el momento de gobierno. Si alguien no está dispuesto a, a aceptar lo que la Constitución nos delimita o le limita en su momento de campaña, mucho menos lo va a hacer cuando sea un gobernante. Entonces, todos esos, digamos, escándalos que se generan por cualquier cosa, porque como hay detractores para cada opositor, siempre van a sacar a flote pues sus errores, obviamente. Piense mucho y escuche la manera en que justifica lo que dice acerca de sus errores, y ahí vas a ver si es un buen gobernante o no. Una persona que justifica sus errores, que los quita, los anula, los obvia, o se justifica con el error del otro, sepa usted que no es un buen gobernante. Una persona que no está dispuesta a aceptar sus errores, sino a buscarle, como dicen por ahí, un mico siempre de la ley, es una mal gobernante. No lo va a hacer, por más de que usted le pinte todas las... le pinten pues que sea la mejor opción, no lo va a hacer. Porque ya se demostró que está dispuesto a pasar por encima de la ley simplemente por ganar. Como dicen por ahí, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Pero si no es fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho. Así que, si alguien que hurta un esfero está dispuesto a hurtar, o podría estar dispuesto a hurtar un banco, una oficina, de robarle a su empresa, de robarle a sus papás, ¿no? Siempre se va a poder
ver algo de esto reflejado en otras cosas, ¿no? Por eso es importante lo que dice acá. No hurtarás, no engañarás ni mentirás el uno al otro. Así que vuelvo al punto. No, que nadie te engañe. Y tú tampoco engañes a nadie. Porque una buena persona se evidencia en sus buenos actos. En sus buenos actos. Así que nadie te pinte que, otra vez volviendo al asunto del gobierno, que alguien es un buen gobernante cuando no está dispuesto a respetar la ley, que es un asunto de todos. Es un asunto de todos. Es un asunto de todos. Eh, es que este país es tan, ¿cómo llamarle? Tan ignorante que pensamos que porque alguien saltándose la ley logra cosas que pensamos que son buenas o lo son de alguna manera, pero lo hizo saltándose la ley, entonces ya merece todos los créditos y merece que sus errores sean olvidados. Eso es una de las cosas que más a mí, en lo personal, me avergüenzan de los creyentes. Porque hay gobernantes que han hecho cosas importantes, claro, y positivas por el país, sí. Pero muchas de esas cosas se lograron saltándose la ley. Como les digo, es que recientemente aquí en Colombia hay algo que se llama la JEP, que es un organismo que se levantó con el proceso de paz para sacar la verdad del tiempo de guerra de Colombia. Y eso tuvo tantas contras, tristemente, del mismo gobierno. O sea, el mayor opositor de la JEP no fue los guerrilleros que iban a ser allí expuestos, sino el mismo gobierno, porque iba a ser expuesto. Esta semana se dio a conocer los testimonios de los mismos militares, donde ellos confirmaron los falsos positivos de nuestro país. Otra vez salió a flote ese asunto, pero ya confirmado como asuntos de declaraciones de verdad. Esa es la razón de por qué aquí se le puso tantas trabas a ese proyecto y muchos creyentes, me refiero, de la Biblia, de las iglesias, simplemente por ese amor idolátrico a ciertos líderes de nuestro país, condenaban un proceso que es justo y es sacar a flote la verdad. Donde en nuestro país, como en cualquier guerra, se enloda todo. Usted créame que en esta guerra de Ucrania, ay, que Putin es lo peor, que no sé qué, sí, pero créame que lo que ha hecho Zelensky, lo que ha hecho el gobierno americano y lo que han hecho los europeos, no ha sido más que un juego de una guerra fría, constante. Cogieron y chuzaron tanto al oso hasta que se levantó. Y cuando está allá tirando garra, pues es lo peor. Pero la verdad es que todos y muchos tienen culpa. Ahí es donde es importante entender que las cosas no pasan porque sí. Todo tiene una razón y hay culpables por todo lado. Siempre van a haber culpables. Lo que a mí me preocupa es que nosotros como creyentes no tengamos la capacidad de discernir, de razonar y seamos como tan ciegos a muchas cosas, porque el que ama al prójimo se demuestra. Y les decía, debe entonces uno reconocer en un dirigente para pensar si es un buen o mal gobernante? Pregúntese cuáles son sus intenciones para gobernar. Pregúntese, ¿qué ha demostrado? ¿Qué quiere? ¿Gobernar a toda costa? ¿Qué quiere? ¿Realmente tiene una demostración de querer cambiar al país? ¿Tiene amor por el país? Creo que cuando tú ves si alguien hace las cosas por una ambición constante sobre el poder y un asunto de una carrera, como dicen por ahí, una carrera política por ganar, descártalo. Pero si hay alguien, que es bien difícil, pero si hay alguien que demuestre en sus políticas, en su conducta, en su forma de vida, en sus errores incluso, un deseo por transformar a una nación, a mi modo de entender es una persona que tiene mayor valor en lo que eso refiere. Porque está dispuesto, porque ama aquello que quiere gobernar. No simplemente quiere gobernar por ganar, sino quiere gobernar porque quiere una transformación, porque ama su país. Y esas son cosas que no necesitas verlo profundo del corazón. Sus mismos discursos, su misma política lo evidencia. Así que aquí vemos que el amor al prójimo no son palabras, ¿no?
Tú no puedes decirle a tu esposa que la amas y todo el tiempo le estás siendo infiel. Y todo el tiempo le estás golpeando. Y todo el tiempo la maltratas. Y todo el tiempo la insultas. Y todo el tiempo, no sé, todo eso que puede hacerse en pareja de una manera dañina. Pues para tampoco utilice el término amor. No es coherente. No es coherente. La santidad del Señor, de la misma manera, tiene que ser coherente. Si tú dices buscar la santidad, pero andas de una manera egoísta y fuera de la Torah, pues eso no es santidad ni tiene nada que ver con el amor. Así que, ¿cómo se demuestra el amor? Pues cumpliendo estrictamente cada una de estas palabras. No le quites nada a nadie. Es horrible. No hurtes, ¿no? No engañes a tu prójimo. ¿Por qué quieres engañar a tu prójimo? Porque quieres algo de él, ¿cierto? ¿Por qué engañamos a los demás? Porque esperamos una reacción, porque esperamos algo de los demás. ¿Por qué uno juraría falsamente por el nombre del Señor? Por la misma razón, por engañar. Porque tengo que ocultar una verdad, porque quiero eh, tomar ventaja sobre un asunto. Cuando este asunto del jurar falsamente era como lograr un negocio, era poner una firma prácticamente, notariar algo sabiendo que no lo ibas a hacer. Jurar falsamente es una manera de tomar ventaja sobre muchos asuntos. ¿Pero esto qué hace? Esto profana el nombre del Señor. No tomarás el nombre del Señor en vano. Cuando tú usas el nombre del Señor para beneficiarte, estás invalidando su nombre, ¿no? Es donde decíamos, no solamente es el jurar en el nombre del Señor falsamente, es decir, pones el nombre del Señor como máximo supervisor de lo que haces, pero al final de cuentas ya estás decidido a no cumplir. No solamente es eso, tomar el nombre del Señor en vano, es todo lo que hacemos en su nombre que no da gloria a su nombre. Por ejemplo, si tú dices, yo soy un creyente, yo soy un cristiano, yo soy un Israel, yo soy, te encasillas siempre queriendo hacerle ver a tu prójimo que eres una persona respetable y honorable, que eres una persona que mantiene un criterio de prudencia, de justicia, de verdad, de amor. Pero va ahí esa persona y mira tu fruto y es contrario, pues mejor quédate callado, ¿no? Porque eso sí que es feo. Eso es justamente lo que hace que el nombre del Señor que es, al contrario, que es como atropellado por nuestros hechos. Es tomar el nombre del Señor en vano. Es decir, yo soy del Señor, pero demuestras que no lo eres. Eso no es santidad y tampoco es amor al prójimo ni al Señor. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero ni en tu casa, perdón, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Listo. Y sigue diciéndonos cómo se llama el prójimo, ¿no? No le oprimas. ¿Alguno de nosotros le han oprimido alguna vez? ¿Dónde se vive la opresión generalmente? En el trabajo, ¿cierto? Y también en el hogar. Hay parejas que son muy oprimidas por sus parejos, por sus opresores. Hay padres que oprimen a sus hijos, hay incluso hijos que oprimen a sus padres. Esposos que oprimen a sus esposas y viceversa y en el sentido contrario. La opresión es horrible. ¿La opresión de qué se trata? De que alguno se sobrepone a su prójimo y se hace señor del otro, ¿no? Lo domina de una manera abusiva. El Señor dice, no lo hagas con tu prójimo. Hay gente que piensa que la opresión es una forma de darle mayor rentabilidad a su empresa, ¿no? Entonces, aquel necesita, uno siempre hace ese balance, ¿no? De qué tengo que hacer para que la empresa pues se estabilice y no caiga en bancarrota. Entonces, por ejemplo, está el que hace que algo así cercano, los de telemercadeo, algo así, se me ocurre, algo cercano, ¿no? Se necesita atender cierto volumen de llamadas o cierto volumen de clientes. Tenemos tal volumen de clientes. ¿Cuánto necesitamos por cliente? Bueno, necesitamos atención
que va por estos horarios y necesitamos atender tanta cantidad de solicitudes. Para eso necesitamos tanto personal. Y ese personal nos cuesta X valor. Entonces, supongamos que por clientes son 10 operadores, no sé, son 10. Esos 10 mensualmente, si se les paga el mínimo, son como 10 millones de pesos. ¿Y cuánto nos paga el cliente por esa operación mensual? No sé, digamos que paga 15. O sea, hay de ganancia 5 millones en ese ejercicio, que no sé si así funcione, pero mal, en cuenta simple sería algo así. 5 millones. Ah, pero de ahí también toca pagar teléfonos, toca pagar servicio técnico, el servicio del internet y bueno, el local y etcétera. No, yo creo que el cliente pagará más. Digamos que son 20 millones y se gasta 5 millones en gastos fijos, le quedan 5 millones de utilidad que se reparte entre los socios y ahí mensualmente pues no es mucha ganancia en ese pequeño ejercicio. ¿Qué tiene que hacer? Subir el volumen. Ah, bueno, es que tenemos que atender a más clientes. Entonces, la chica o el chico se contrata para hacer X cantidad de solicitudes diarias, pero el señor dueño de la empresa quiere abrazar a uno o dos clientes más. Entonces, tiene dos opciones: o contrata más personal para que lo atienda, sabiendo que al primero lo contrató para atender a un cliente, o a ese mismo que ya tiene, lo empieza a exprimir para que atienda entonces ahora 2 o 3 clientes. Porque le sale mejor seguir pagando un mínimo y hacerle una oferta de: si tú trabajas más horas o más tiempo, pues entonces yo te doy una bonificación. Claro, ya no pago 1 millón más a otro, sino a este le suma 100 mil pesos. Entonces, ¿es negocio? Claro. ¿Es rentable? Se le rentabiliza más. Porque aquí el volumen es lo que le va a hacer ganar. Y entonces ya al cierre de mes no le van a sobrar 5 millones de utilidad. No, le va a sobrar muchísimo más porque ahora se está ahorrando el pago de, de esos 10 millones que pagaba mensual. Y ya a esos 10 no le va a pagar 10 millones, sino 100 mil de más, es decir, 1 millón. Es decir, al cierre de ese mes, con 2 clientes, va a tener una utilidad no de 5 millones, sino más o menos unos 14 millones. Y es así como se hace lo que llamamos empresarios, ¿no? Y es saber utilizar con inteligencia sus recursos. ¿Está bien? Sí. ¿Hasta dónde? Bueno, ese es el punto. ¿Hasta qué punto se convierte en opresión? ¿En qué momento se convierte en opresión? ¿No? Y es donde se hace un análisis que con derechos, ¿no? Los recursos humanos y las diferentes supervisores de todo esto, pues deben indicar. No sé quién regula eso en los temas de telemercadeo, pero sí sé que se le pone una meta a la gente. En este momento hay mucha más regulación y es mucho más suave y la gente, como le dicen por ahí, usted se pone su salario. Si usted atiende más, pues gana más, ¿no? Entonces como que la opresión se regula de alguna manera diciéndole, pues yo no le voy a oprimir. Si usted no quiere trabajar, pues la presión es psicológica en esta época. No es tipo como antes, quizás, que incluso creo que hasta se golpeaba a los empleados, se les retenía el salario, eh, no sé, incluso se le amenazaba con que no se le daría más trabajo en el gremio y cosas así. Era bajo amenazas. En esta época es más psicológica y es pues, si no das la talla, pues no te preocupes, el contrato es indefinido, prescindimos de tus servicios prontamente, ¿no? O simplemente, otra vez psicológica, pues ¿para qué vas a perder? Tú vas ganando con nosotros. La empresa crece, tú creces. Y cosas como esas que sí son verdad hasta cierto punto, pero son formas de hacerle ver a sus empleados que pueden trabajar un poco más. Pero justamente a eso es a lo que voy. ¿Cuándo es opresión? ¿Cuándo nos pasamos a la opresión? Porque muchos de los que siguen al Señor son empresarios. Muchos son empresarios. Y en esta época hay una manera de no caer en opresión y de ganar con incluso mayor rentabilidad. ¿Saben cómo se llama eso? Actualmente a eso se le llama fidelización. Y es fidelizar a su empleado. No haga a su empleado un enemigo, hágalo su amigo. Pero no con ese apetito de ganar, ganar, ganar. Un asunto estratégico. Tú no solo sobrepasas a él y él va a ser fiel contigo. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Les dan viajes, les dan descuentos, les regalan bonos,
les dan días, ¿sí? Entonces, ¿qué se siente esa persona? Pues se siente con un yugo liviano y se siente que si le ofrecen otro trabajo, pues dice, sí, pues de pronto ya gano un poco más, pero no tengo las garantías que aquí tengo. Entonces se fideliza y se siente satisfecho o satisfecha con su trabajo. Entonces, hay formas de hacer las cosas, pero la opresión está prohibida por la Torah. Entonces, si tú con amenazas todo el tiempo estás tratando a tus trabajadores, si no les reconoces su tiempo, su esfuerzo, lo justo, es una forma de opresión. Es una forma de opresión. Si tú les exiges más de lo debido, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo presente. Aquí en Colombia pasó y sigue pasando un asunto y es que de nuestros vecinos de Venezuela ha habido algo terrible ya por varios años y de lo cual ha venido un mal gobierno desastroso, por lo cual el pueblo ha tenido que huir a todo lado, ¿no? Estados Unidos, hasta países europeos, hasta Argentina, cualquier lugar ha tenido que llegar nuestros hermanos venezolanos a buscar, pues a rebuscársela. Imagínense lo bonito que fuera que el mundo tuviese en cuenta el tema del rebusque. ¿Sabe qué? Ellos no llegarían a mendigar, sino tendrían donde, como de alguna manera, un brazo extendido, si le pues salga adelante, tome, yo le ayudo. También pasaría que no tendrían que llegar a delinquir los que lo hacen. ¿Por qué? Porque habría cómo tener por lo menos su comida sin necesidad de estar mendigando. ¿Cómo sería diferente el mundo si hubiese obediencia a la Torah? Y además, este asunto de la opresión aquí en Colombia, que era el punto que iba, escuché de casos de personas conocidas, pastores de iglesias y cosas así, que teniendo sus empresas a los venezolanos no les pagaban lo correcto. Eso es opresión. Es decir, si aquí un salario mínimo actualmente vale 1 millón de pesos, al venezolano como no tiene sus papeles, como es lo que está buscando pues con urgencia, pues yo me aprovecho de él y no le pago 1 millón, le pago 700. Y usted verá si lo acepta o no, no importa. Siempre va a haber otro venezolano que lo acepte. Ese tipo de pensamiento pues tan terrible, ¿cómo lo ve el Altísimo? Pues es opresión. Y así no se ama al prójimo, mucho menos luego vas y predicas y así no se vive la palabra. Tampoco te hace inteligente ni sabio. Eso es simplemente ser, como se publicó en un mensaje esta mañana, eso es ser astuto. Eso no es sabiduría, es astucia y es siempre querer ganar a costa incluso de los demás. Eso no lo aplaude la Torah. Eso te pone más bien en el lado de los opresores de la sociedad, de los que se aprovechan de la condición vulnerable de otros. Muy triste, ¿no? Muy triste que esas cosas pasen, pero creo que eso también se ha regulado bastante ahora, pues ya el país da unos permisos de trabajo y ha regulado muchísimo la estadía de los venezolanos, cosa que para ellos es muy favorable, incluso hasta bonos creo que les han dado y cosas como esas. Entonces creo que en este momento, hasta donde sé, no es tan fácil tampoco que cualquiera le dice, ven y te pago menos. Creo que ya tienen como más oportunidades y derechos. Pero sí hubo mucho tiempo donde se funcionaba así. Y hubo tiempo de pandemia, y hubo de todo. Pasó de todo y los pobres refugiándose y mirando cómo trabajar y cómo salir adelante. Pues ¿sabe qué hace eso? Eso trae más miseria, trae más violencia y trae... O sea, la falta de oportunidades, la falta de generosidad, de nobleza de la gente y de amor hace que pues las cosas se empeoren y no que se alivianen, ¿no? O sea, de pronto tú crees, tu empresa va a tener un poquito más de rentabilidad ese mes. Sí, pero has hecho un poco peor la sociedad. Entonces no sé a qué juega uno, ¿no? Y todo eso que uno hace, se regresa. Continuemos. Porque decía, no le retengas el salario al jornalero en tu casa hasta la mañana. Sí, y esto es importante, ¿no? Otra vez, hablando de nuestro prójimo. Así, mejor dicho, en todo lo que hacemos y en lo particular de nuestros negocios, porque mucho de nuestro contacto con el mundo son los negocios. Todo lo que hacemos se tiene que reflejar en la manera en que nos comportamos y cómo lo resolvemos. Así que nuestra manera de mover el dinero, de hacer nuestros pagos, de contratar, de enseñar, de ser jefes, de ser empleados, todo tiene que demostrar
¿qué? Santidad y amor al prójimo, como hemos mencionado. Así que a nadie le retenga sus pagos. A nadie le retenga sus pagos. A tus eh, jornaleros, a tus empleados. Está prohibido por la Torá. Y es que hay gente también que otra vez, que es triste, o sea, uno habla así en general, porque uno hable de los conocidos, de los familiares, de los pastores, de la gente que uno dice, pues no se supone que tiene un principio de fe mayor, es triste verlo que eso es tan común, ¿no? Y hay gente que pues le retiene el salario a sus empleados, de malas, o sea, llegó y uno tiene como que empezar, yo hace rato no trabajo en una empresa, pero hace mucho rato, pero sí recuerdo esa sensación de cuando pasaba, de bueno, ya estamos a 5 del mes, ¿será que va a llegar plata? O sea, que uno tenga que buscar al empleador a quien uno le cumplió, incluso con el horario. Si el horario es a las 7, llegaras a las 7:05, 7:10 ya te están haciendo mala cara. Y pues está en su derecho, porque me está pagando por ese tiempo. Pero llega el tiempo de mi pago y pasan los días y uno empieza a apretarle el señor del arriendo y los servicios. Pues ese es el día a día de mucha gente. Y de pronto no me pasa así, pues sí me pasa con los clientes, ¿no? Yo soy independiente y trabajo con publicidad. Y uno hace una forma de contrato muy liviano. Con la mayoría de clientes no tenemos contratos así, pues, ¿cómo se llamaría? Todos estructurados con temas legales y todo, ¿no? Sino es sencillo. Necesito una página web. Listo, le cobro tanto, listo. O sea, empezó el negocio. No hubo que venga y primero firmamos un contrato y que no sé qué. En mi negocio no lo hago tanto así. Eso solamente cuando hay proyectos muy grandes o importantes. Se firman algunos acuerdos y todo. Y aún así es muy flexible. Pero hay cosas que sí son estrictas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo. Si yo digo, vea, yo me demoro sacándole esa página web. Les pongo un ejemplo para que sepan cómo funciona. Me dice, vea, necesito una página web. Yo le digo, listo, ¿cómo la necesita? ¿Qué espera que pase ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son sus objetivos? Listo, de acuerdo a eso, yo le saco una cotización. Le digo, su página le cuesta tanto. Eh, si el cliente está de acuerdo y según lo que negociemos, listo, se fija digámosle, unas características a ese sitio, un precio y un tiempo de ejecución. Donde la mayoría de mis negocios es 50 y 50. Entonces yo le digo, usted me abona el 50% y me entrega todos los requerimientos que yo le haga desde el principio. Cosas como el logo de su empresa, su portafolio de servicios. Bueno, las cosas básicas para yo iniciar y empezar a construir lo que tenga que hacer. Entonces yo le digo, a partir de que usted me entregue lo suyo, empieza a contar el tiempo. Porque si yo le digo en la cuenta de cobro que son, no sé, 2 semanas, pero llegamos a la semana 1 que terminó y usted no me ha pasado lo suyo, pues ese tiempo no ha empezado a correr. Porque si no, luego todo el tiempo se va a recargar sobre mí. Entonces desde el principio se le dice, una vez usted me entregue todo lo suyo, empieza a contar el tiempo de desarrollo. El caso es que me ha pasado mucho con mucha gente que me abona y todo, me hace su 50% de pago y pasa un mes, 2 meses y no me ha mandado siquiera el logo. Y digo, ¿para qué se ponen a pagar platas, no? Y de repente llegan así un momento a otro y dicen, venga, necesito urgente la página. Y dice, pues, yo estaba aquí esperándolo. Y dice, sí, es que estaba ocupado o ocupada. Bien, el caso es que ahí asume su responsabilidad y empieza a contar el tiempo cuando empieza a trabajar esa persona. Pero el peor de todos es ese cliente que ya se trabajó, se esforzó mucho, que fue súper intenso. De hecho, los que más piden rebaja son los más cansones. Y llega el momento del pago y empieza el show de la otra semana. No me ha entrado plata. De que uno tenga que estar preguntando, ven, ¿y qué ha pasado? ¿Será que ya me vas a pagar? No, le puedo hacer un abono y empiezan cosas así. Ese cliente es el que uno le dice, hasta la vista, no quiero trabajar más contigo. Eso está prohibido. Si tú contratas algo y a menos que definitivamente no puedas pagarlo, tienes que hablar con esa persona, oye, mira, tengo un tal compromiso y yo te pago con seguridad tal día, tal otro, cúmplelo. Esos clientes que me tomaban del pelo con los pagos, yo sí, gracias al Señor, ya no los tengo, porque no aguanta así. Aunque tuviese trabajos, digamos que con cierta frecuencia, no son los ideales. Así no sé,
así no vale la pena trabajar. ¿Por qué? Porque uno también tiene compromisos. Entonces, una instrucción de la Torah es que pague las cosas a su tiempo. Y mucho más cuando de tu pago depende, pues, la economía de otra persona, ¿no? Eso era horrible. O sea, recuerdo así momentos donde yo me tocaba agarrar a uno por uno porque en algún momento diferentes personas me veían y yo, oye, mira, es que tengo, ya está cerca el arriendo. Oye, mira, es que tengo que el colegio del niño. Cosas que uno ni tendría que decirle a nadie. O sea, eso es a nadie le importa a uno que tiene que pagar. Pero cuando uno ya tiene que empezar a decir, venga, écheme una mano, necesito plata, necesito que pagar cosas. Y eso es muy desgastante y feo. Como dicen por ahí, de muy mal gusto. Y habla muy mal de esas personas como empresarios. Porque así como le hacen con uno, deben llevar todos sus negocios e incluso con sus empleados. Entonces, mandamiento del Señor. No le retengas a nadie sus pagos y siempre sé un buen jefe. Eso demuestra tu amor. Y como leímos hace un momento, sé generoso. Continuemos. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor del Señor, yo, Yahweh. No maldecir al sordo ni poner tropiezo delante del ciego. Esto, dos cosas que tenemos que decir. La primera, no te aproveches de nadie. No te aproveches de nadie. No saques provecho de ninguna persona aprovechándose de, en este caso, su sordera y su ceguera. Pero más allá del hecho, digamos, literal de una persona ciega y sorda es, no te aproveches de que una persona no sabe algo, de que no lo ha comprendido, que no lo ha visto, de que no lo ha sabido, ¿no? De su, de su ignorancia o las mil razones que nos pueden hacer aprovecharnos de alguien. No te aproveches de nadie, sino que ten temor del Señor. Cuando uno se puede aprovechar de alguien, por ejemplo, en los negocios pasa mucho eso, ¿no? De una cláusula que uno sabe que no la ha leído o no la tiene en cuenta para de ahí luego agarrarse y meterle una demanda, ¿no? Eso pasa mucho. Cuando te contratan, ¿no? Te contratan y empiezas a ejercer y uno dice, pero es que eso dice el contrato, ¿no? Cuando tú empiezas a reclamar un derecho, vas y revisas si no dice. ¿No? Cuando tú, como jefe, juegas con tus empleados haciéndoles creer cosas, ¿no? Como gente que dice, no, son 3 meses de prueba y te pagamos la mitad del salario y luego de ese tercer mes ya inicias. Y llegó el tercer mes y tú reclamaste, oye, pero no habíamos quedado hasta el tercer mes. Sí, sí, sabes que ya no dispondremos de tus servicios. Y contratan a otro para hacerle la misma vuelta. Y tienen ahí personal a mitad de precio. Y eso pasa mucho. O pasaban sí los 3 meses y le dices sí, pero al siguiente mes y empiezan a jugar contigo y te sientes terriblemente mal por pedir que se te cumpla lo que se te dijo al principio. Y es más, te dicen, ¿y dónde dice eso? Y como tampoco fuiste responsable en solicitar un contrato o cosas así, mejor dicho, ahí es quien es más avispado. Ah, no, mentiras, en este caso estamos hablando de, se aprovechan de que es un recién egresado de una universidad, que es su primer trabajo, y aún así, aunque aunque tiene necesidad, correcto. Sí, ese sí es el peor de todos. De que venga, pero es que no tengo trabajo, por favor hágame un préstamo o me puede adelantar el pago, cosas así. Y ahí empieza el aprovechamiento de sí, pero me viene a trabajar el sábado. O sí, pero... Y está ese pero constante. Vea, esos trabajos no valen la pena. No valen la pena. Una persona... Eso es lo que le decía. Si así hace esas cosas, toda su vida es así. Es... Está mal. Está mal. No vale de amigo. No esperes nada bueno ahí. Y si uno está en esa situación, pues el Señor también lo tiene ahí a uno. Aprenda lo que tenga que aprender del Señor, pero busque otro trabajo. O sea, uno no tiene por qué, en esta época menos, donde hay tantas leyes, tantas protecciones, tantas cosas que te pueden colaborar, no seas como tan, ahí sí, ingenuo, tan torpe y pues ciego, porque hay alguien aprovechándose de ti. Em, Así que, y en el otro sentido, ¿cuál es este? Pues la Torah, ¿no?
A ver, leíamos otra vez. No maldecirás al sordo y delante del ciego no podrás tropiezo. Y hay muchos que en cuanto a la ley también se aprovechan de los demás, ¿no? Yo sé que el diezmo no se debe cobrar, pero es que ¿cómo va a funcionar la iglesia? Estás poniendo tropiezo delante del ciego, ¿no? El jugar con la fe de los demás es terrible. Que te aprovechen de ti en lo físico, de tu salario y tus cosas y hasta tú lo sabes, pero aún así le haces porque toca. Es una cosa. Pero que se aprovechen de tu fe me parece incluso más pasado. Porque es aprovecharse de los sentimientos. Es como en el amor, como aprovecharse de una mujer y abusarla. Es como ella estaba ilusionada. Es decir, hablando en ese caso, ¿no? De esas que son, no sé, pero que lo defienden al tipo, que las maltrata, que les golpea, que llega borracho, que les es infiel, pero es mi marido. Eso está mal, eso es errático, es terrible. ¿Y quién sufre de ella? Principalmente sus hijos. Hay gente que es así con la fe, ¿no? Que les exprimen en sus congregaciones, en sus religiones. Hay gente que se suicida por causa de su fe, ¿no? Y no, pareciera que no se da cuenta que no está haciendo nada para su Dios. Está haciendo cosas por un sentido político de poder, ¿no? Este tipo de comunidades eh, yihadistas, ¿no? Chiitas, que en una manipulación de fe hacen que la gente se suicide. Eso me parece tenaz. Va y se estalla por Alá. Y dice, ¿será que Alá quiere tu muerte de esa manera? Matando a inocentes. Hay muchas cosas que se pueden cuestionar y ellos se pueden sentir muy firmes en su decisión. Pero la verdad, ¿eso a qué atendía? A Alá, ¿no? Atendía a las intenciones de aquellos grupos que te enviaron a suicidarte. Es simplemente un gobierno, a un estado. Hay muchas cosas terribles, pero ¿sabe qué es lo más tenaz de todo? Es que quien se iba a inmolar lo hacía por un asunto de fe. Como les decía, no es un asunto de obligación de te castigamos si no lo haces, sino una manipulación psicológica. Así que no te aproveches del sordo ni del ciego. Ambos. Eso está totalmente prohibido. No te aproveches de nadie. 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y ahora tú que eres juez, ¿no? Pensando en alguien que tiene autoridad y tiene que resolver un asunto. Esto está principalmente dado a los jueces de Israel en su acto como jueces. Y para un juez en general, porque estas son normas que se aplican a los jueces actuales. Si alguien de los que nos escucha tiene un cargo político, un cargo de justicia, un cargo de poder, hágalo de acuerdo a esto y vea que le va a ir bien. Y va a traer justicia a nuestro pueblo. Va a traer justicia a su país. ¿Cómo? No favorezcas al pobre ni complazcas al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, que un juez no debe hacer sus sentencias, finalizar sus sentencias movido por un asunto diferente a la justicia. Es decir, al mérito. ¿Qué merece esa persona? ¿Qué tipo de castigo? Lo castigas 2 años de prisión. Y si fuese rico, tendría el mismo castigo. Y si fuese de tu partido, tendría el mismo castigo. Y si fuese X o Y, tendría el mismo castigo. No, un juez tiene que determinar su sentencia de una manera neutral, de acuerdo a los actos, de acuerdo a la evidencia y a lo que se expone. Pero eso no solamente aplica a un juez de una nación, aplica a todo, porque somos personas que hacemos juicios todo el tiempo. Todo el tiempo nuestra razón funciona haciendo juicios. ¿No se acuerdan de eso? ¿No se lo enseñaron en el colegio? Juicios de valor, ¿no? Si A es tal cosa, entonces, si A es tal cosa y B tal otra, entonces C tal cosa. Un juicio de valor. O sea, ¿cuál es la consecuencia, no? Si el bus pasa a las 6 de la mañana y yo tengo que ir al colegio, entonces C, ¿cuál es la respuesta? Debo ir a tomar el bus a las 6 de la mañana.
una lógica, juicio de valor. O sea, sumas los juicios de valor y te da el resultado lógico. Así funciona, recuerdo, me lo enseñaron en filosofía. Así es como nosotros resolvemos las cosas, ¿no? Sí, todo lo que quieras. Si tengo hambre, debo ir a buscar comida. Si estoy en un negocio y estoy perdiendo plata, entonces debo revisar. O sea, todo lleva a una consecuencia que debe resolver las dos premisas. Por lo tanto, somos personas que hacemos juicio. Todo el tiempo juzgamos, lo que sea. Todo asunto lo estamos juzgando. Si veo que nadie se conecta al tiempo de Shabbat, uno dice, pues, múltiples opciones, pero sí hay una razón. No le dan valor al día de Shabbat. Se congregan en otro lado. Se les olvidó. Quizás están trabajando. 1000 opciones. Y uno dice, hay una razón. Y cuando uno encuentra esa razón, uno dice, yo soy una persona que razona. Es decir, hago juicios todo el tiempo. Entonces, si yo hago juicios todo el tiempo, ahí vamos a entrar ya para lo que viene ahorita en la segunda parte, y es acerca del juzgar a los demás. Porque aquí me dice, juzga con justo juicio, pero luego otro me dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Debemos o no juzgar? Con este mandamiento, con esta instrucción acerca del juicio, de cómo debemos juzgar a nuestro prójimo, es que vamos a iniciar nuestro próximo mensaje. Mis hermanos, espero que entendamos que nuestra santidad se evidencia no por la manera en que oramos, no se evidencia por la manera en que cantamos, ni si pronunciamos o no bien el nombre del Señor, no se evidencia si tenemos de una manera muy estricta nuestro culto al Señor. No, nuestra evidencia de que tenemos santidad es que obedecemos todo lo que concierne a nuestro prójimo y al Señor. Porque bien dijo el apóstol, ¿no? Si no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas al Señor a quien no ves? Así que la evidencia de nuestro fruto delante de nuestro prójimo habla de nuestro amor al Señor. Que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos en esta primera parte del estudio. Shabbat Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente,
Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.